Estimados jóvenes, buena tarde. Vamos a seguir trabajando un poquito sobre la derivada. Planteamientos concretos como el siguiente, donde muchas veces el derivar no es lo complicado. Lo complicado generalmente está en la interpretación. Prácticamente nosotros acá tenemos un ejercicio donde de alguna forma tenemos una combinación de funciones, tenemos funciones polinómicas con una función trascendente. Y es igual a 2 veces la función exponencial natural más 3x más 5x al cubo, y nos pide demostrar que esta función no tiene una recta tangente cuya pendiente es 2. Para el ejercicio es pertinente tomar en cuenta que al momento de derivar, nosotros vamos a aplicar la propiedad de una suma diferencia al momento de derivar. ¿Cómo se deriva una constante por una función? ¿Cómo se deriva una potencia? Y finalmente, ¿cuál es la derivada de la función exponencial natural? ¿Sí? Por tanto, demostrar que la misma no tiene una recta tangente cuya pendiente es 2 requiere. Tenemos nuestra función f de x, por definición, variable dependiente. La misma está dada por 2 veces e a la x más 3x más 5x al cubo. Perfecto. Entendemos todos que la primera derivada sigue siendo una función f' de x, y' de x, y aplicamos las propiedades. Constante por una función. Se mantiene la constante y derivamos la función. La derivada de la función exponencial natural sigue siendo e a la x, más la derivada de 3 por x, 3, más 15 x al cuadrado. Prácticamente nosotros tenemos otra función real. Ahora, nosotros tenemos que demostrar que no existe una recta tangente donde la pendiente es 2. Ahora, todos entendemos que la derivada evaluada en una abscisa específica, a esa abscisa específica le vamos a llamar a. A es un número que debe ser parte del dominio de la función. Debería darnos como respuesta 2. Con esta línea, ¿qué estamos intentando expresar? Que la derivada evaluada en x igual a concretamente es 2. Considerando que el ejercicio pide demostrar que no existe una recta tangente cuya pendiente es 2. Por tanto, nosotros iniciamos desde el supuesto de que la pendiente es 2, con la intención de ver qué podemos encontrar. Como estamos evaluando la derivada en x igual a, nosotros tendríamos que escribir ahora que 2e a la a más 15 al cuadrado más 3 tendría que ser estrictamente igual a 2. Seguimos trabajando un poquito en este sentido. Tendríamos que 2 veces e a la a más 15 al cuadrado más 1 es igual a 0. ¿Cuál sería ahora nuestro trabajo? Nuestro trabajo sería, en cierta manera, encontrar ese número a. Hemos partido del supuesto de que a es un número real elemento del dominio de la función, y por tanto el objetivo sería ahora despejar a. Un poco complicado. Sin embargo, de acuerdo a la estructura que tenemos, podríamos ir validando, ¿no?, ciertos caminos, como por ejemplo el siguiente. E a la a sería estrictamente igual a menos 15 al cuadrado menos 1 entre 2. En cierta manera, vamos a intentar aplicar un logaritmo
con la intención de que este exponente, que es a, deje de ser exponente, a través de una propiedad de los logaritmos. Base de la potencia prácticamente es el número Euler, base natural, por tanto vamos a ingresar un logaritmo natural. Nosotros tendríamos entonces que el logaritmo natural de e a la a sería igual al logaritmo natural de menos 15a al cuadrado menos 1 entre 2. ¿De acuerdo? Considere que está resolviendo una ecuación. Sí. Hay que tomar en cuenta, por favor, lo siguiente. Para aplicar el logaritmo natural, nosotros deberemos tener la seguridad de que los argumentos ahora de los logaritmos son estrictamente mayores que 0, y posiblemente ahí está el error, lo que nos va a permitir demostrar que no existe una pendiente igual a 2. ¿Sí? Por composición de inversas, nosotros tendríamos que el logaritmo natural de e a la a es prácticamente a, y a terminaría siendo un logaritmo natural, pero el argumento de este logaritmo, insisto, sigue siendo menos 15a al cuadrado menos 1 entre 2. En cierta manera, nosotros ahora necesitamos certificar que este argumento tiene que ser estrictamente mayor que 0. Es decir, vamos a plantear una inecuación. Si nosotros planteamos que menos 15 al cuadrado menos 1 sobre 2 es estrictamente mayor que 0, tendríamos entonces que menos 15a al cuadrado menos 1 es mayor que 0. Número 2 divide por su inverso multiplicativo. Ahora es un producto, 0 por 2 es 0. En cierta manera nuestra incógnita es negativa, multiplicamos por menos 1 y tendríamos que 15a al cuadrado más 1 es ahora menor que 0, de donde a al cuadrado es menor que menos un quinceavo. Y si te das cuenta, aquí tenemos una contradicción, una falacia. ¿Por qué contradicción? Porque un número elevado al cuadrado siempre es estrictamente mayor que un número negativo. Por tanto, difícilmente, en este caso imposible, encontrar un número real que al elevarse al cuadrado sea menor que un quinceavo. Por tanto, no existe un número a, elemento de los reales, que resuelva esa inecuación. Por tanto, el argumento de este logaritmo no es estrictamente mayor que 0, por tanto no existe logaritmo natural. Sin embargo, para reforzar un poco esta situación, ¿qué es lo que estamos intentando mencionar? Si nosotros quisiéramos encontrar ese número a, posiblemente usted está pensando en la raíz cuadrada. ¿Sí? La raíz cuadrada de a al cuadrado menor que la raíz cuadrada de menos un quinceavo. Y seguramente aquí es donde te das cuenta que no existen raíces donde el radicando es negativo y cuando el índice es par. Hay que tomar en cuenta si esa desigualdad en cierto caso hipotético también se mantiene. Por tanto, regresando un poquito a lo que pedía el ejercicio, ¿no? Que era demostrar que esta curva específica en el plano no tiene una recta tangente cuya pendiente es 2. Ahí está, en cierta manera, la demostración. Por tanto, la curva mencionada no tiene una recta tangente cuya pendiente sea igual a 2. Ahora, siempre invitarte a que seas un poco curioso.
¿sí? Por ejemplo, si nosotros hacemos uso del GeoGebra e ingresamos la función, nosotros tendríamos que y es igual a 2 veces e elevado a la x más 3x y más 5x al cubo. Prácticamente nosotros tenemos una función bastante particular. En cierta forma, mira, es muy parecida a la estructura de una función cúbica. Nosotros acá podríamos aplicar el comando derivada de esa función f. Si bien es cierto, GeoGebra nos entrega la derivada, podemos evidenciar que nuestro proceso fue el correcto. Ahora me gustaría también ser un poco curioso. ¿Esta función tiene puntos críticos? Es decir, ¿qué pasaría si a la derivada, que es 15 veces x al cuadrado más 2 la función exponencial natural y más 3 le igualo a 0, ¿tengo alguna solución? Posiblemente acá no veo una respuesta. Y te invito a pensar, 15x al cuadrado más 2 e a la x y más 3 al igualarse al 0, ¿puedo encontrar un valor para x o valores para x? Aquellos puntos críticos que nos indiquen si la función tiene o no tiene valores máximos o mínimos en el plan. Piénsalo. Saludos.